Y ahora vamos a hablar acerca de el mensaje a predicar. Porque antes de continuar con nuestro estudio, es vital tener un claro entendimiento de cuál es el mensaje que se nos ha confiado. Y lo analizaremos desde una triple perspectiva. La primera y la más importante es que nuestra comisión es a predicar el Evangelio. Les dijo Jesús, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Y predicar es, como hemos dicho, proclamar las buenas nuevas. Es decir, hay un mensaje que dar, que son buenas noticias, que es un mensaje de paz, que es un mensaje libre de condenación. Tenemos que aprender, hermanos, que el mundo ya tiene bastante condenación encima suya, como para que nosotros vayamos echándole más condenación encima. Lo que el mundo necesita es un mensaje de esperanza, de que hay salida, de que Dios puede transformar. Es un mensaje de vida. Eso es lo que Jesús decía. Yo no he venido al mundo para condenar al mundo. Hay demasiados predicadores que se pasan el día condenando a todo el mundo, a los predicadores, a los pecadores, a todo quisqui. Es decir, no hay nadie que se salve. Hermanos, nosotros tenemos unas buenas noticias. Si son buenas noticias, darán un resultado de alegría, de gozo, de paz. Ese es el mensaje del Evangelio. Y por eso cuando hablamos de proclamar las buenas nuevas, es decir que estamos proclamando algo que produce vida, no que lleva aparejado con condenación, sino que es algo que Dios quiere que todo el mundo reciba para que puedan gozar de la vida de Dios. Fijaos que Jesús dijo que el Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las razas y que luego vendrá el fin. Es decir, que el deseo de Dios es que todo el mundo pueda conocer el Evangelio. Y para que todo el mundo pueda conocer el Evangelio, nosotros tenemos que ser sus heraldos, tenemos que ser sus proclamadores, tenemos que ser sus predicadores. Así que, y fijaos que en esta parte estamos centrándonos mucho en lo que es la predicación del Evangelio puro y duro. No estamos hablando en sí de la enseñanza, porque, es decir, podemos transmitir verdades y enseñanzas, pero aquí una de las cosas que se nos dice que tenemos que transmitir es el Evangelio del Reino. Y eso es importantísimo. Y nuevamente aparece el texto de Romanos 10. ¿Cómo predicarán sin que sean enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de las buenas nuevas. Desgraciadamente, hay mucha gente que están predicando sin haber sido enviados a predicar. Desgraciadamente. En cambio, la reflexión de Pablo va al contrario. Es decir, ¿quién se atrevería a predicar si Dios no lo envía? Es decir, la reflexión es muy amplia, porque lo que se nos está diciendo es que tenemos un mensaje que predicar. Y dice
Pablo, él mismo, hablando de su propia experiencia, dice, si yo no anuncio el Evangelio no tengo de qué jactarme. Si yo anuncio el Evangelio no tengo de qué jactarme. Es decir, no lo hago porque yo quiera, sino que hay como un fuego dentro de mí, lo mismo que decía Jeremías, que me impulsa a anunciar el Evangelio. Hermano, los cristianos hemos recibido algo tan valioso, tan bueno, que tenemos que ser conscientes del valor de dárselo a otros. Podemos ser gente, digamos, mezquina y quedarnos con el tesoro que hemos encontrado. Pero hermanos, la alegría de lo encontrado tiene que ser manifestada y entregada también a otros. No es para nosotros solos. Hay mucho que dar. Y eso es parte del trabajo de lo que es la Iglesia, el reino de Dios. La predicación del Evangelio no es solamente para los predicadores de púlpito, es parte de la vida de la Iglesia. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro. Lo segundo que vamos a ver es que tenemos que proclamar la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo, predica la palabra. Mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo. Convence, reprende y exhorta con toda paciencia y enseñanza. No hemos sido llamados a predicar la palabra de un hombre, sino a transmitir la palabra de Dios al pueblo. Recordad las veces en que el Señor dice, así dice el Señor. O la otra cantidad de veces que en la Biblia se nos dice como está escrito. Es decir, ambas expresiones indican que no es algo nuestro lo que estamos proclamando, que es la palabra de Dios lo que vamos a transmitir. Y que, es decir, deseamos ser usados por Dios para transmitir esa palabra con el espíritu que da vida. Eso es tremendamente importante. Jesús es la palabra encarnada y debemos seguir el ejemplo que Él nos dejó. Fijaos la manera en que el Evangelio de Juan nos habla acerca de Jesús y su humildad, hermanos. Es decir, Jesús no le dolían prendas a mostrarse humilde, y él decía, el que de Dios vino, o el que Dios envió, habla las palabras de Dios. Es decir, y luego dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace sus obras. En otras palabras, yo solamente soy un transmisor, soy un heraldo, soy un proclamador de lo que es el mensaje que Dios ha querido traer al mundo. Y eso, hermanos, en el Evangelio de Juan es algo que es recurrente, se repite una y otra vez. Él dice cientos de veces, mira que las palabras que yo doy no son mías, que son lo que yo escuché de mi Padre. Es decir, ese sentimiento de lo que hablábamos antes. Tú estás cerca de Dios, Dios te dice lo que Él quiere y tú les transmites a los demás que puede que estén lejos de Dios lo que Dios quiere que ellos reciban. ¿Sí? El predicador es la boca de Dios. Él ejerce un ministerio profético y transporta el mensaje desde el corazón de Dios al corazón del hombre. ¿Sí?
Fijaos el texto de 2 Corintios capítulo 5. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y como Dios os exhorta por medio nuestro, rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es decir, nosotros aquí tenemos una función de reconciliación. Es decir, Dios nos ha puesto como reconciliadores de lo que estaba separado de Dios. Dios quiere acercarlo. Y Dios nos quiere utilizar a nosotros a través de su palabra para que podamos reconciliar a la gente nuevamente con Dios. Eso, hermanos, es una tarea, digamos, que no tiene precio. Sentir que estamos formando parte de un plan divino para reconciliar a la humanidad con el Dios del que se habían alejado, es algo hermosísimo. Y tenemos que valorarlo. Por eso decimos, hermanos, que lo que debemos predicar, proclamar, es la palabra de Dios. ¿Sí? Es ese sentimiento de, Señor, ¿qué quieres que les diga? Es ese sentimiento de, Señor, ¿qué necesita tu iglesia? Que no buscamos lo que a nosotros se nos antoje, sino que buscamos en Dios la dirección para transmitir principios que les sean de ayuda para su vida. Eso, hermanos, es algo precioso y es algo que Dios ha puesto en nuestras manos, sin merecerlo, pero por su gracia. Así que recordémoslo siempre. Fijaos este texto que a mí me llama muchísimo la atención en Jeremías, en el capítulo 7, versículo 1, capítulo 1, versículo 7, cuando Dios lo llama para ir a predicar, lo comisiona. Y dice que Jeremías intenta empezar a excusarse. ¿Os acordáis? Igual que Moisés en otra ocasión, Señor, es que yo no sé hablar, es que esto, que lo otro, ¿no? En este caso, Jeremías dice, mira, yo es que soy un muchacho, yo no me va a escuchar nadie, porque, es decir, aquí se escucha a los ancianos, pero no. En Israel se escuchaba a los ancianos, pero a los niños no se les prestaba atención. Era en cierta forma lógico, ¿no? Porque los ancianos, por lo menos, tienen la sabiduría, aunque yo siempre me gusta usar un término, ¿no? Y yo digo, hermano, la edad nunca es sustituto de la sabiduría. Se puede ser un viejo torpe, aunque tengan mucho vivido, pero la sabiduría es la aplicación de los principios correctamente, de acuerdo a los planes de Dios, ¿no? Y entonces Dios le dice, no digas yo soy un muchacho, porque a todos a quienes yo te envíe, tú irás. Qué bonito saber, hermanos, que a veces Dios tiene ya preparadas las personas a las que quiere que le llevemos el mensaje. A todos a quienes yo te envíe, tú irás. Y le dice el Señor, y todo lo que te mande, dirás. Es decir, tú no vas a decirle lo que se te ocurra. Tú no vas a hablar de ti. Tú vas a hablar lo que yo te diga. ¿Eh? Y eso es, hermanos, de una importancia capital. No es suficiente predicar de la palabra de Dios, que es la Biblia. Debemos predicar la palabra de Dios, que es
lo que Dios está diciéndole a su pueblo. Dios para cada circunstancia, para cada situación, tiene una palabra. ¿Eh? Y en la Biblia hay muchas palabras de Dios. Y si nosotros conocemos la Biblia, podemos ser tentados a coger cualquier cosa que pensemos que nos pueda valer para el momento. Y podemos poner un parche, pero eso no soluciona los problemas. Solamente cuando estamos en el orden de Dios y estamos aplicando la palabra que Dios quiere que digamos, que es su palabra, la palabra de Dios, su palabra, no nuestra palabra, entonces se produce la sanidad, la transformación, el cambio, lo que haga falta. Porque la cosa viene de arriba. Y cuando algo viene de arriba, hermanos, como se menciona en el Salmo 133, ¿no? El rocío descendía desde arriba, bajaba por todo el monte, bajaba por la cabeza de Aarón. A veces hay gente que cree que la unción de Dios sube desde los pies a la cabeza, y eso es antinatural. Lo natural es que venga desde arriba y que descienda desde la cabeza hasta los pies. ¿Bien? Por eso es importante que las iglesias tengan algún tipo de cabeza que pueda llegar hasta lo más elemental de la congregación. Es muy importante. No es suficiente predicar de la palabra de Dios, la Biblia. Debemos predicar la palabra de Dios, que es lo que Él está diciendo a su pueblo. El tercer aspecto, debemos predicar a Cristo, que es la palabra viva. Dice el apóstol Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos tropezaderos y para los gentiles, locura. Y vuelve a repetir en 2 Corintios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros, en todo caso, como siervos vuestros, por causa de Jesús. Fijaos las expresiones que se emplean en los dos textos. Pero a veces, hermanos, cuando vamos a predicarle el mensaje o a transmitirle el mensaje de salvación a una persona, podemos caer en la trampa de hablar más de nuestra iglesia y de las cosas buenas que nuestra iglesia hace que de presentarle a Jesús. Y tenemos que ser conscientes que puede que a la persona le deslumbre el hecho de ver las buenas cosas que la iglesia hace. Pero si la persona al final no tiene un encuentro con Jesús, al final no pasa nada. Vale, tú le has dicho lo buena que es la iglesia, las cosas que hacemos, todo en lo que servimos. Y todo eso está bien. Pero nosotros tenemos a una persona que predicar. Y esa persona es la palabra viva, que es Jesucristo. Entonces es algo que quiere decir que no podemos perder nunca de vista. Él es el objeto de nuestra fe, de nuestra predicación. A mí me encanta el texto de Primera de Pedro en el que dice que hemos sido llamados para hablar de las virtudes de aquel, no las nuestras, no las de nuestro grupo, no las de nuestra denominación, sino las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Es decir, el objeto de nuestra predicación no es nuestra iglesia. No nos equivoquemos, por favor. El objeto de la predicación es una persona,
y se llama Jesucristo. Si yo no predico a Jesucristo, yo puedo llegar a convertir mi congregación en un club de gente buena. Si yo predico a Jesucristo y la gente tiene un encuentro con Él, la congregación será un lugar de gente transformada, cambiada y renovada. Por eso es tan importante que recordemos lo que dice aquí el apóstol Pablo. Mira, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Nosotros predicamos a Cristo como el Señor. Si en todo caso nosotros seríamos o nos podríamos poner como siervos vuestros por causa de Jesús. Hermano, es un lenguaje de humillación. Es un lenguaje de ponerse por debajo, algo que no nos gusta a los seres humanos. Pero como aquí el importante no es uno, sino que el importante es Cristo Jesús, a uno no le importa estar en el último lugar. Porque uno lo que quiere es que Él sea exaltado, que Él reciba la gloria, que el mensaje importante que la gente reciba sea Él. No es suficiente predicar sobre Cristo. El mundo está cansado de oír hablar del Cristo histórico. Debemos predicar a Cristo. Es decir, hay una gran diferencia, hermanos, entre saber algo de alguien y vivir de tal manera que esa persona nos afecte. Por ejemplo, todos tenemos conocimiento más o menos profundo, más o menos cercano del Quijote. Todos sabemos que lo escribió Miguel de Cervantes, ¿no? Yo puedo hablar hoy en día del Quijote y puedo hablar de Miguel de Cervantes, pero yo no he conocido a Miguel de Cervantes. Es decir, la única manera en que Miguel de Cervantes podría afectar a mi vida sería si yo lo hubiera conocido en vida y me hubiera transmitido los buenos principios que él transmite dentro de lo que él escribe. Es decir, cuando nosotros hablamos acerca de predicar sobre Cristo o predicar a Cristo, lo que estamos diciendo es que nosotros no hablamos de lo bueno que fue Jesús o de lo valiente que fue como profeta, o, hermano, hablamos acerca de una persona que es el remedio para la humanidad. Tanto que cuando la Biblia habla en el capítulo 8 nuevamente de la predicación de Felipe, dice, y Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. No les contaba historietas de Jesús, les predicaba lo que Cristo podía hacer ese día con ellos. A veces nosotros podemos, digamos, engañarnos y pensar que contándole a la gente la historia de Jesús, ya la gente aceptará o conocerá el Evangelio. Tenemos que llevar a la gente a un encuentro personal con el Señor. Porque eso es lo que de verdad transforma. Y nuestra predicación tiene que ir en esa dirección. Por eso hablábamos acerca de predicar lo que viene de Dios, de predicar la palabra de Dios y de predicar a Cristo. Dice la Biblia que entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde las Escrituras les anunciaba el Evangelio de Jesús. Debemos proclamar a Cristo como todo lo que Él es decir, como Salvador, como sanador, como bautizador con el Espíritu Santo,
como Rey del mundo y de la humanidad y de nuestra vida, y también como el Señor al que estamos sometidos. Es decir, a Cristo no se le puede coger solamente como Salvador. Hay gente que, digamos, le gusta una parte de Jesús, ¿no? O como recuerdo a alguien que dijo, es que como Cristo es la cabeza del cuerpo, a mí me encanta la cabeza, pero el cuerpo no lo soporto, ¿no? ¿Eh? Y nosotros tenemos que aprender que, es decir, el cuerpo y la cabeza están unidos y que es un paquete y que tú no puedes quedarte con un Jesús que solamente te sirva para salvarte. Tú tienes que quedarte con un Jesús al que tú te sometas como Rey y como Señor. Y como consecuencia, Él te va a bautizar con el Espíritu Santo, te va a llenar, te va a dar dones, te va a sanar, va a hacer contigo maravillas. Pero tú tienes que ser consciente de que tú llevas un paquete. Es decir, es un pack que no puedes separar. Y me quedo con esto. Y aquello me gusta más de Jesús. No. Es decir, tú tienes que recibir el pack completo. Y en el pack completo, es decir, yo te aseguro que todo lo que viene de Dios viene bien. ¿Eh? Y es bueno. Así que recuerda siempre proclamar a Cristo como Salvador, como Sanador, como Bautizador, como Rey y como Señor, también como juez, como ya veremos. Como el Maestro nos enseñó, si levantamos a Cristo, Él atraerá a los hombres a sí mismo. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, y yo cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Es decir, a veces, hermanos, nosotros podemos luchar por llevar a la gente a Jesús, pero presentémoslo a Cristo, presentémosle a Cristo a la gente. Cuando la gente reciba a Jesús, Él mismo se encargará de completar lo que la persona necesite. Porque el Señor dijo que si nosotros le levantamos a Él, Él se encargará de atraer a sí mismo a todos los demás. Fijaos que el texto dice atraeré a todos, a mí mismo. Aquellos que, digamos, ya tenemos un conocimiento un poquito mayor de lo que es la gracia de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios, pero también a aquellos que todavía no le conocen. Señor es poderoso para llevarlos a Él. Predicar es el único procedimiento por el que Dios, a través de su mensajero escogido o mensajera, es decir, cuando yo hablo de mensajero estoy hablando en genérico, es decir, los que me conocen y los que han leído el libro sobre el ministerio de la mujer saben que yo soy un defensor ardiente de lo que es el ministerio de la mujer dentro de la iglesia. ¿Bien? Porque yo creo que en muchísimas iglesias, no creo que es el caso de la vuestra, porque sé que hay muchas hermanas que son usadas, pero es decir, hay muchas iglesias en que a medio cuerpo se lo ha cortado completamente. No pueden hacer nada, no pueden hablar, no pueden enseñar, no pueden predicar, no pueden, porque, es decir, porque han nacido mujer. Qué tristeza, ¿no? Qué ejército más torpe que deja a la mitad del ejército en la casa para ir a la guerra, ¿no? Es decir, qué torpeza más grande.
cuando el reino de Dios necesita de todas las manos, masculinas y femeninas. Y el reino de Dios, hermanos, no es un reino que se mueve por sexos, es un reino que se mueve por la dirección y la unción de Dios. Y si Dios unge y da dones a las mujeres igual que a los hombres, tenemos que respetar lo que Dios ha hecho. ¿Sí? Entonces es importante que lo entendamos. Como decía aquí, predicar es el único procedimiento por el que Dios, a través de su mensajero o mensajera escogida, se acerca a la familia humana y trae a la gente a reconciliarse con Él. El embajador de Jesucristo debe presentarlo de tal manera que el hombre le conozca, le ame, confíe en Él y le someta su vida en obediencia a su palabra. Es decir, hay una realidad que está aquí. Si somos embajadores de Cristo, heraldos de Cristo, llámalo lo mismo, si somos predicadores que vamos a hablar acerca de Jesús, tenemos que presentarlo de tal manera que la gente se centre en Jesús, le ame a Él, confíe en Él, le someta su vida, le obedezca. Es decir, no que se conviertan en discípulos de la iglesia, no que se conviertan en miembros de un club cristiano bueno, sino que se conviertan en alguien que tiene como objeto central de su vida al Jesucristo que ha muerto por ellos. Y que Él es el único que puede solucionar sus problemas, sus necesidades, el único que los puede transformar y que puede hacer con ellos una obra maravillosa. Es importantísimo aprender que el predicador tiene que predicar a Cristo evangélicamente. Es decir, cuando hablamos de predicar a Cristo evangélicamente es conforme a lo que dice el Evangelio, como Salvador y como Señor. Es decir, el Evangelio anuncia a un Cristo que viene a salvar a la humanidad y que quiere ser el Señor de sus vidas. Pero a lo largo de toda su vida, Cristo fue un maestro y un ejemplo. Por eso es importante predicar a Cristo éticamente, que quiere decir de acuerdo al comportamiento. Predicar a Cristo evangélicamente como Salvador y Señor, predicar a Cristo éticamente como maestro y como ejemplo, y predicarle escatológicamente, y aquí explico un poco lo que quiere decir el término escatológico, pues si no, no nos vamos a enterar muchos. El término escatológico es un término que viene del griego escatos, y el término escatos en griego quiere decir de las últimas cosas. Es decir, de las situaciones finales. En ese caso, Jesús será el rey y el juez de este mundo. Por eso decimos o hablamos de predicar a Cristo evangélicamente como Salvador y Señor, de predicar a Cristo éticamente como maestro y ejemplo, y predicarle escatológicamente como el rey y el juez de este mundo. La predicación debe ser considerada un fin en sí misma. Es decir, con seguridad la meta final de la predicación es llevar a los hombres y mujeres a una sumisión total a Cristo, pero el propósito esencial de la predicación es doble. La primera es instrucción. La gente quiere saber, necesita saber. Mucha gente no sabe dónde encontrar esa sabiduría.
Y a veces nosotros, a través de la palabra, se la podemos enseñar. Por tanto, el predicador debe ser un buen conocedor de las Escrituras y tiene que ser capaz también de comunicarla efectivamente a otros. Es decir, cuando alguien se plantea el hecho de estar en una posición de preeminencia porque se le ha pedido, se le ha elegido, se le ha llamado para compartir la palabra y por tanto se le está poniendo en una posición, digamos, de respeto, esa persona tiene que prepararse para poder conocer más las Escrituras. Porque le va a tocar, seguramente en más de una ocasión, contestar a preguntas, enseñar cosas que va a tener que compartir con otros y además tiene que aprender a comunicarlas de una manera efectiva. Por eso es muy importante. Recordad que el texto dice, el texto de segunda de Timoteo, sobre la escritura dice toda la escritura. Aquí cuando Pablo está hablando acerca de toda la escritura, tenemos que recordar que el Nuevo Testamento no estaba escrito todavía. Y que entonces cuando se refiere a la escritura, el texto que ahí se menciona como escritura era la escritura hebrea, es decir, el texto hebreo que era lo único escrito hasta entonces. Pero en el cristianismo nos hemos apropiado del texto y decimos que toda la escritura, porque ya nosotros lo hablamos con otra perspectiva, es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, y todo esto tiene un fin, dice el apóstol Pablo. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Aquí quiero decir algo. El término perfecto que aquí se emplea es un término griego que es teleios y que es maduro. Porque el concepto de perfecto para nosotros es impoluto, es decir, irreprochable, es alguien que nunca ha roto un plato, es lo mejor del mundo. Y el término griego que se emplea es un término que habla mucho más de una madurez personal que nos ayuda a discernir las cosas correctamente. Por eso dice que esa persona que ha llegado a una madurez, es decir, si traducimos aquí, dice, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, enteramente capacitado para toda buena obra. De ahí que sea tan importante entender el valor de la palabra. Y fijaos cómo le escribe Pablo a los Corintios. Dice, pero no quiero que ignoréis. Dice, cuando una persona es capaz de escribir esto, lo que viene a continuación es lo que te va a quitar la ignorancia. Yo no quiero que ignores esto y por eso te digo esto. Dice, no quiero que ignoréis, hermanos, acerca de los dones espirituales. Y empieza a hablarle acerca de los dones espirituales. No quiero que seas, digamos, una persona inconsciente. Y le dice, por eso, recordad que cuando erais gentiles, ibais como erais arrastrados tras los ídolos mudos. Dice, por eso os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice anatema sea Jesús. Y tampoco nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Es decir, aquí lo que está haciendo Pablo es darle claves por las cuales, es decir, tú puedes aprender más. Por eso les arranca diciendo, mira, que yo no quiero que ignoréis, que todo lo que yo sepa os lo voy a transmitir para que seáis gente entendida, para que no seáis llevados como
como los burros que con orejeras que no saben a dónde van, para que no seáis llevados así. Yo quiero enseñaros y por eso os hago saber esto y os hago saber esto. Y el capítulo 12, el 13, el 14, el 15 del libro de Primera de Corintios son todos normas para la vida de la iglesia. Qué importante, hermanos, es entender que uno de los dos grandes propósitos esenciales de la predicación es la instrucción. Eso es importantísimo entenderlo. Fijaos que cuando se encuentra Cornelio con Pedro y con toda la compañía, la expresión de Cornelio es, siendo una persona que está en una posición superior, siendo un centurión del ejército romano, que eran los dominadores de la época, siendo, hermanos, una persona con posibles, con dinero, una persona con criados, una persona con una buena casa. Es decir, fijaos que él muestra esa humildad de la gente que busca a Dios, como fue el eunuco, como fueron gente que en un momento determinado fueron capaces de ser humildes. Es decir, bueno, ¿y cómo puedo yo si alguien no me enseña? ¿No? O en este caso, Cornelio le dice, así que inmediatamente envié a ti y tú has hecho bien en venir. Y les dice él que ha reunido a toda su familia y a sus amigos, dice el texto. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Qué expresión tan hermosa de un inconverso todavía. Dice, para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Es decir, qué expresión, hermanos, tan humilde, pero qué hermoso ver que hay gente que es capaz de darse cuenta de lo poco que sabe y de lo mucho que necesita. ¿Sí? Y en este caso, Cornelio recibió todo lo que Dios tenía preparado para él, porque él estaba dispuesto para recibirlo. Él le dice, mira, aquí estamos. Y lo que queremos es escuchar lo que Dios te ha dicho. Eso es lo que nos importa hoy. Hermano, y Dios les dijo, los llenó del Espíritu Santo, hizo maravillas entre ellos de una manera especial. ¿Por qué? Porque estaban escuchando la predicación y estaban recibiendo la instrucción, como hemos visto. Las Escrituras nos afirman que la predicación de la iglesia primitiva era didáctica. Y aquí el término didáctico es comprensible. Es decir, cuando decimos que una cosa tiene que ser didáctica, es que se entiende, que no es algo enrevesado. El Evangelio no es algo complicadísimo. El Evangelio es un mensaje sencillo. Y por tanto, hermano, se nos cuenta, se nos dice que la predicación, por ejemplo, de los padres apostólicos era altamente instructiva. Es decir, juntamente con la transmisión de las verdades que se estaban dando, se transmitían toda una serie de principios que a la gente que lo escuchaba se les quedaban clavados. Era como dice el libro de Eclesiastés, eran como cuchillos clavados en el corazón, como decía el predicador, que así eran muchas veces las palabras de los sabios, como cuchillos, como astillas clavadas en el corazón. En este caso, hermanos, la predicación que demos tiene que ser una predicación comprensible.
una predicación que le llegue a la gente, que la puedan entender, que no haya que estar 3 horas explicándole cada palabra que tú has dicho porque tú has usado un lenguaje que es decir, que la gente no entiende. Es mejor hablarle a la gente cara a cara, como Jesús les hablaba y les decía las cosas como se las decía, que, hermanos, es decir, el ser muy políticamente correctos, pero no llegar a ninguna parte. Pablo le decía a Timoteo, predica la palabra, convence, reprende, exhorta, con toda paciencia y también enseñanza. Fijaos la unión de tantas cosas que se mencionan en un solo texto. En cuanto a la persuasión, dijimos antes que íbamos a hablar acerca de ella, no es suficiente con que la gente simplemente escuche lo que está diciendo, sino que deben ser incitados a responder en una forma positiva. Esto es lo deseable. Siempre esto es lo deseable. Lo deseable es que cuando transmitimos algo y nos damos cuenta que es el momento de Dios porque hay una unción de Dios, que tú sabes que es el momento de Dios, tú puedas ser capaz de hacer una invitación a un cambio, una invitación a una transformación, una invitación a una confesión. Es decir, y te vas a dar cuenta de si tu palabra ha llegado o no ha llegado porque la gente responde. Fijaos lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice, conociendo entonces el temor de Dios, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Y luego dice en el texto que ya hemos leído, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y como Dios os exhorta por medio nuestro, rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. En Colosenses vuelve a decir, a Él anunciamos nosotros, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, a fin de que presentemos a todo hombre perfecto. Nuevamente aquí el término perfecto sería el término maduro del que hemos hablado en Cristo Jesús. Y fijaos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, lo que se cuenta sobre el día de Pentecostés. Dice, entonces cuando oyeron esto se afligieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Es decir, se les había predicado un mensaje, se les había enfrentado a su realidad. Vosotros habéis sido los que habéis matado al Rey de la vida, les dice el apóstol Pedro. Y dice que en medio de todo eso se va produciendo en el corazón de ellos un movimiento que les lleva a darse cuenta de que algo han hecho mal. Eso es lo que se llama la persuasión. Es decir, lo que tú has escuchado te hace recapacitar sobre cómo estás y lo que tienes que hacer. Y como no saben lo que tienen que hacer, le preguntan a Pedro, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Y entonces Pedro les dice lo primero de todo, arrepentíos. Y después, bautizaos, para demostrar que vuestra conversión es una realidad. Y después vais a ser llenos del Espíritu Santo. Y después os vais a unir con la iglesia. Es decir, ese proceso, hermanos, se produce a través de la persuasión. Por eso es tan importante que entendamos que en lo que es la predicación, la persuasión juega
un papel de muchísimo valor. La tarea del predicador no consiste en enseñar sobre el arrepentimiento, sino persuadir a la gente que se arrepienta y reconsidere sus caminos para volverse a Dios. Es decir, porque al final, cuando estamos predicando, aquí estamos hablando de una predicación para salvación, pero lo podemos aplicar a una predicación para una corrección, para una transformación, para una nueva entrega, para muchísimas cosas, ¿no? ¿De qué nos vale si al final, es decir, no vemos que Dios está utilizando aquello que le hemos dicho a la gente para acercarse a Él? Para mí, por ejemplo, yo he predicado en muchísimas partes del mundo y tengo grabada en mi memoria, y los recuerdo frecuentemente, doy gracias a Dios por ellos, predicaciones en las que he estado predicando y cuando he hecho una invitación para poder orar por aquellos que habían entendido la palabra y querían que Dios hiciera una transformación en su vida, me he encontrado con un grupo de 150 o 200 personas haciendo una fila, con los cuales he estado orando hasta a veces las 2 y las 3 de la mañana. Porque había tal necesidad en congregaciones que, hermanos, Dios les había hablado. Yo no podía decir, hermano, esto dura hasta las 11. A las 11 esto se acaba, como si fuera un cine. No, el reino de Dios es mucho más importante que cualquiera de nosotros. Y esas personas necesitaban ser atendidas, entendidas, escuchadas y orar con ellos delante de Dios para que Dios hiciese la transformación que estaban esperando. Cuando esas cosas se producen, tú te das cuenta que estás entrando dentro del orden de Dios. Y te das cuenta que Dios, por su gracia y por su misericordia, te está usando, porque estás empleando los medios que Él ha dicho que van a servir, que es predicar a Cristo, predicar la palabra y predicar lo que Dios te dice. Así que en el día de hoy vamos a parar aquí y tenemos todavía unos 20 minutos para poder hablar un poco sobre esta cuarta lección de hoy que espero os haya sido de provecho y hayáis podido entender y sobre todo guardar en vuestro corazón para que el Señor os siga hablando a través de ella.